dispositivo. Buenas tardes, mis queridos hermanos, bienvenidos a la iglesia. Hoy es día miércoles, ya estamos en junio 10. Ahí dice 3, pero es junio 10 y es la lección número 639, ¿correcto? Ajá, la número 639, y estamos estudiando pues el libro de Efesios. Y lo que quiero hacer es que antes de iniciar nuestro estudio bíblico, ya ustedes saben que nosotros somos familia real, somos sacerdocio real y somos embajadores de Cristo. Y antes de acercarnos al trono de la gracia, tenemos que estar en comunión con el Señor. Y para eso Él nos da la provisión divina de la confesión que se encuentra en 1 de Juan 1:9, que nos dice: si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Vamos a hacer uso de la provisión divina de la confesión e iniciamos nuestra clase. Amado Padre, en conjunto te damos las gracias por el privilegio extraordinario que nos das de permitirnos atesorar tu poderosa palabra en nuestros corazones. Te pedimos que el Espíritu Santo nos rete con todas las cosas que vamos a estudiar y te pedimos que todo esto sea para la gloria y la honra de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amado Padre, también tomamos esta oportunidad para orar por el Presidente de la República y por las personas que lo rodean, para esas personas que lo aconsejan, Señor amado, que le den los consejos correctos y que mantengas a estas personas que tratan de destruirlo fuera y que neutralices pues el consejo que ellos tienen. Te pedimos todo esto pues para que los Estados Unidos se mantenga un país libre y democrático y que para que nosotros podamos tener la oportunidad de seguir evangelizando a las personas que se encuentran aquí. En el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro, te lo pedimos. Amén. Bien, las Escrituras nos exhortan a crecer espiritualmente y nos dicen: no se adapten a este mundo, más bien transfórmense mediante la renovación de sus mentes para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Bien, en este estudio que estamos haciendo del libro de Efesios, todavía seguimos en el versículo 16, capítulo 2, y nos dice: y para reconciliar con Dios a los dos en un solo cuerpo por medio de la cruz, habiendo dado en ella muerte a la enemistad. Aquí lo que vimos pues es que las barreras, esta reconciliación rompe las barreras entre Dios y el hombre y son quitadas por medio de esta frase preposicional que comienza con eis y soma, en su cuerpo, en un cuerpo. Entonces, de aquí nosotros hemos partido para ver esta poderosa doctrina de las cosas que recibimos al instante de creer en el Señor Jesucristo. Eso es un regalo para el nacimiento de un nuevo Hijo de Dios. Todos nosotros nacimos espiritualmente cuando creímos en Él y recibimos de Dios todos estos regalos. Son 40 cosas que Dios nos da a nosotros, 39 son irrevocables y una es revocable. Y hemos estado viendo pues todos estos puntos irrevocables. Solamente se los menciono en línea para que sepan todas las cosas que Dios ha hecho por nosotros. Primero que todo, ahora recibimos en el plan eterno de Dios y compartimos el destino de Cristo. Número 2, somos reconciliados y la barrera entre el hombre y Dios es removida. Tercero, somos redimidos, o sea, comprados del mercado de esclavos de pecados. Cuarto, la condenación eterna o justo juicio eterno es removido, porque ya nuestro Señor Jesucristo es nuestro sustituto. Y ese es el punto número 5. Número 5, que la muerte espiritual de Cristo en la cruz, como sustituto por nosotros, pagó la pena por todos los pecados. O sea, mire, nosotros vamos a cometer pecados que ni siquiera sabemos que vamos a cometer todavía, pero Él ya los pagó. Lo que tenemos que hacer es confesarlos para que estemos en comunión con Dios y podamos crecer espiritualmente. Número 6, cada creyente recibe la propiciación por los pecados. Dios queda satisfecho con la obra de su Hijo. O sea que el Padre queda satisfecho con lo que hizo el Señor Jesucristo en la cruz y ahora nosotros tenemos esa unión con el Padre. Número 7, el creyente muere a la vida vieja, pero vive para Dios. Esa es la verdad posicional retroactiva. Nuestra posición en Cristo. Ahora hemos nacido espiritualmente y ahora en Cristo tenemos una novedad de vida. Octavo, tenemos que el creyente está libre de la ley mosaica. Nosotros ya no estamos bajo la ley mosaica en lo que concierne al sistema de vivir la vida cristiana. La vida cristiana se hace por medio de la plenitud del Espíritu Santo. Pero eso no significa que los 10 mandamientos no tienen un lugar sobresaliente en el plan de Dios. Y el lugar que tienen es la libertad humana. O sea que por ese punto es muy importante. Número 9, el creyente es regenerado y justificado. O sea, es declarado justo. Además de eso, el número 10, el creyente es adoptado como hijo de Dios y establecido como hijo adulto debido a la verdad de la posición retroactiva. Ya ustedes saben lo que es esa posición retroactiva. Nosotros, suponte que creíste en el año 2020, retroactivamente mueres con Cristo, cuando Cristo murió hace 2000 años atrás para tener vida eterna.
Entonces, número 11, el creyente es hecho aceptable a Dios. Antes no éramos aceptables a Dios en nuestra condición, pero ahora sí lo somos, porque hemos nacido de Dios. Número 12, el creyente es justificado, declarado recto ante Dios. Número 13, el creyente recibe la disponibilidad singular del poder divino, que antes no teníamos. Ahora como hijos de Dios tenemos a nuestra disposición el poder divino. Número 14, el creyente tiene garantizada una ciudadanía en los cielos basados en la reconciliación. Después de esto, en número 15, el creyente es librado del reino de Satanás. Ya nosotros no estamos en el reino de Satanás, somos embajadores ahora porque ya le pertenecemos a Dios. 16, el creyente es transferido al reino de Dios. O sea que no solamente nos saca de las tinieblas, sino que nos lleva a su luz admirable. 17, el creyente ahora tiene una fundación segura. O sea que todo creyente es un regalo de Dios Padre a Cristo. Todos nosotros somos un regalo de Dios Padre a Cristo. Número 19, el creyente es liberado posicionalmente del poder de la naturaleza pecaminosa. Digo posicionalmente porque la naturaleza pecaminosa todavía tiene poder en nosotros si le hacemos caso. Pero si caminamos en la luz no podemos pecar. Pero decimos, nos vamos a echar el clavadito en el mundo, ahí es donde pecamos. Entonces, número 20, cada creyente es designado como sacerdote, para Dios. Nosotros somos sacerdocio santo, o sea, separado para Dios, sacerdocio real, porque somos de la familia real de Dios. Después de esto, el punto número 21 es que el creyente recibe la seguridad eterna. Nadie nos puede quitar la salvación. Es eterna, es de Dios. Número 22, el creyente se le da acceso a Dios. Entonces, cada creyente está dentro del cuidado de la gracia de Dios escrito como mucho más. O sea que nosotros podemos tener más gracia a medida que crecemos espiritualmente. Dentro de ese concepto del cuidado de la gracia de Dios, somos objetos de su amor, objetos de su gracia para la salvación, para la preservación, para servir y para instrucción. Además de eso, somos objetos de su poder, somos objetos de su fidelidad, somos objetos de su paz, somos objetos de su consolación y somos objetos de su intercesión. Todo eso lo tenemos nosotros en el momento que creímos en el Señor Jesucristo. Bueno, ese fue el punto número 23. Ahora les doy el punto 24, la 24ª cosa que Dios hace por nosotros en el momento de la salvación. Y es la siguiente, que el creyente es el beneficiario de una herencia como heredero de Dios y coheredero de Cristo. Eso, aquí vamos a ver entonces este portafolio que tenemos con el Señor y tiene que ver con la herencia. Como herederos de Dios, nosotros tenemos la entrada al reino de los cielos. Como coherederos de Cristo, tiene que ver con nuestra fidelidad aquí en la faz de la tierra, o sea que nos otorga la posibilidad de tener grandísimas bendiciones, eternamente, no solamente para el periodo terrenal. Entonces, claro está el interés de nosotros de ver los versículos bíblicos, porque la Biblia está repleta de versículos bíblicos que nos hablan a nosotros de todo lo que Dios ha hecho por nosotros. Entonces aquí pasamos a Romanos 8:17. Romanos 8:17 nos dice lo siguiente. Romanos 8. Permíteme un segundito porque Romanos 8:17, ahí lo tienen ustedes. Y si hijos, lo cual somos nosotros, también herederos. Entonces somos herederos de Dios y coherederos con Cristo, si en verdad padecemos con Él, a fin de que también seamos glorificados con Él. Ahora, coherederos con Cristo tiene que ver con el hecho de que ustedes saben que el Señor Jesucristo vino y murió en la cruz por nosotros. Esa fue su obra. Entonces, ese fue su sacrificio. El sacrificio que nos corresponde a nosotros es espiritual y tiene que ver con la predicación del Evangelio. En otras palabras, nosotros le decimos a las personas que pueden tener vida eterna si creen en el Señor Jesucristo. Así de simple. Eso es lo que hacemos nosotros. De ahí viene nuestra fidelidad, del hecho de que crecemos espiritualmente. Al crecer espiritualmente, amamos al Señor. Al amar al Señor, nosotros vamos a predicar su palabra. Y la segunda cosa que hacemos es invitar personas a la iglesia para que vengan y crezcan espiritualmente, para que conozcan a Dios y sean los beneficiarios directos del amor de Dios. Entonces, también en Efesios 1:14, fíjense todos los versículos que les voy a dar, que nos es dado, dice, como garantía de nuestra herencia, con miras a la redención de la posición adquirida de Dios.
ya es la posesión adquirida de Dios para la alabanza de su gloria. Entonces nosotros tenemos la herencia, que es para la alabanza de la gloria del Señor, y es de nosotros. Después de esto, en Efesios 1:18 dice, mi oración es que los ojos de sus corazones sean iluminados. Él está pidiendo que a las personas se les ilumine el corazón pensante. La única manera que les va a iluminar el corazón es cuando le brilla la luz del Evangelio. ¿Para qué? Para que puedan entender las cosas espirituales, que en Cristo tenemos cosas extraordinarias. Y dice, para que sepan cuál es la esperanza de su llamamiento. O sea, ya nosotros fuimos llamados, ¿verdad? Y cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Fíjense ustedes lo que tenemos aquí, las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Entonces, tenemos herencias. Aquí en la tierra quizás pasamos trabajos veniales, que pagan por hora, etcétera, pero cuando regresemos con el Señor Jesucristo, nosotros somos los millonarios. ¿Sí me explico? Nosotros somos los que tenemos las posiciones adquiridas por nuestra fidelidad. Y va a ser para la gloria de Cristo, porque Él establece su gobierno. Ustedes saben que las personas que están en el gobierno, mientras más alto están en el gobierno, mejor viven estas personas, porque el rango tiene su privilegio. Pues nosotros somos los que venimos a gobernar con el Señor. Él no va a utilizar a ninguna de las personas que están en estos momentos en el gobierno mundial, ¿okay? A menos de que sean creyentes y estén creciendo, porque sí los hay, pero es para nosotros, los fieles, los que seguimos avanzando. Después, en Colosenses 3:24 nos dice, sabiendo que del Señor recibirán la recompensa de la herencia. Fíjense entonces que esta es la segunda herencia y es la recompensa que nosotros recibimos a través de nuestra fidelidad. Y es a Cristo el Señor a quien sirve. Entonces nos recuerda que es el Rey de Reyes y Señor de Señores del universo a quien nosotros servimos. Estamos sirviendo al máximo gobernante del mundo entero. Y por eso tenemos esto y por eso somos llamados embajadores de Cristo. Otro versículo bíblico que atañe es el de Hebreos 9:15. Hebreos 9:15 nos dice, y por eso Él, Jesucristo, es el mediador de un nuevo pacto. Recuérdense que Yahweh Elohim, como hemos visto en el Antiguo Testamento, es el Dios de los pactos de Israel. Ahora Él ha hecho un pacto con la iglesia, que somos nosotros, y ese es el nuevo pacto. ¿Quién es el mediador? Yahweh Elohim. ¿Quién es Yahweh Elohim? Jesucristo, el Mesías. De un nuevo pacto, y después dice, a fin de que habiendo tenido lugar una muerte para la redención de las transgresiones, la muerte del Señor Jesucristo en la cruz, ¿verdad? Para la redención de las transgresiones que se cometieron bajo el primer pacto, entonces los que han sido llamados, que somos nosotros, recibirán la promesa de la herencia eterna. O sea que solo por el hecho de creer en el Señor Jesucristo ya tienes una herencia eterna. Ahora, el tamaño de esa herencia, que es el copadecimiento con Cristo, es de acuerdo a nuestra fidelidad. No hay inversión más grande que nosotros podamos hacer que venir a la iglesia y conocer la palabra de Dios. No existe tal cosa. Nuestro Padre, que es el Creador, es el que nos da a nosotros toda esta información para que nosotros podamos tenerlo. Y es para todas las personas que lo aman. O sea, no tiene que ver con tu posición humana o social en la faz de la tierra. Para nada. Eso no tiene que ver nada. Es más, son las personas que están en altas posiciones las que más se olvidan del Señor. O sea que fíjense la justicia del Señor. Si ellos son los que se olvidan y los que tienen son las personas que sí hacen caso a la palabra de Dios, imagínense ustedes la diferencia que va a haber eternamente, porque es una diferencia eterna, no solamente en el transcurso del tiempo que pasa volando. Y finalmente tenemos a Primera de Pedro 1:4. Para obtener una herencia incorruptible, o sea que esta herencia no se marchita. Yo les he comentado que con estos trillones de dólares que se están imprimiendo, el valor de la moneda está decayendo. En asunto de 1 año, 2 años, ustedes van a ver que el dólar está bajísimo, ¿okay? Porque es demasiado dinero. Están regalando dinero, básicamente. Están dando dinero, imprimiendo, porque eso es parte del sistema que están utilizando para destruir el país. Yo el sábado les voy a hablar un poquito de eso, ¿okay? O el domingo. Que es el sistema que ellos están utilizando para destruir al país y hacer que todas las personas entren como súbditos del Estado. No como súbditos de Dios, sino del Estado. ¿Okay? O sea que, y todo el mundo pues quiere que le den dinero gratis. Entonces ellos votan por estas personas que están dándole dinero gratis, como comprenderán. Pero nosotros entendemos de qué se trata y nosotros somos los que ponemos freno a ese asunto. Entonces, Primero de Pedro 1:4 dice, para obtener una herencia incorruptible, inmaculada, que no se marchitará. Inmaculada quiere decir que no tiene mácula, que es
que mácula es manchas, una herencia perfecta, que no se marchitará, o sea, no se puede marchitar, reservada en los cielos para ustedes. ¿Se dan cuenta de esto? Extraordinario, ya ha sido reservado para nosotros. Ese es el punto 24, que tenemos una herencia y somos herederos de Dios y coherederos con Cristo si padecemos con Él. El punto 25, la 25ª cosa que Dios hace por nosotros en el instante que creímos en el Señor Jesucristo. Todo creyente tiene una nueva posición en Cristo. O sea, tenemos una nueva posición. Antes no éramos esto, ahora sí somos esto. En Efesios 2:6 nos dice lo siguiente: y con Él nos resucitó. Esto es interesantísimo, porque aquí lo que está diciendo la Biblia es que ya nos resucitó. Ustedes ven la importancia de esto. Ya nos resucitó con Él. Así como Cristo murió y fue ya nosotros posicionalmente estamos en Cristo. O sea que lo único que falta es que pasemos por nuestra travesía terrenal para recibir las recompensas o perder las recompensas que Dios tenía para nosotros. Pero entonces el Efesios 2:6 es el que nos dice: y con Él nos resucitó y con Él nos sentó. ¿Se dan cuenta? Esto está en el tiempo pasado, ya nos sentó. Así como el Hijo está sentado a la diestra del Padre, nosotros estamos sentados en el Hijo, ¿okay? Dentro del Hijo, en los lugares celestiales en Cristo Jesús. O sea que ya posicionalmente estamos con Él, no podemos perder la salvación. Lo único que estamos decidiendo aquí es nuestra fidelidad, a quién servimos. Y si abrimos los ojos y nos damos cuenta de la importancia que tiene esto, nosotros nos vamos a concentrar en esto. Esto es lo que tiene la máxima producción para nosotros. Ahora, yo sé que como seres humanos, nosotros navegamos por nuestros 5 sentidos. O sea, por lo que vemos, por lo que oímos, por lo que olemos, por lo que tocamos, por lo que gustamos, ¿verdad? Pero aquí hay algo superior, porque todo eso que yo les estoy hablando viene no del cuerpo, sino del espíritu, del hombre espiritual. Y el hombre espiritual entrenado puede ver estas cosas, de otra manera no las puede ver. Entonces, eso es lo que tenemos bajo el punto 25. Y continuamos bajo el punto número 25, porque bajo esto nosotros somos partícipes con Cristo en vida. ¿Oyeron eso? En vida somos partícipes con Él. ¿Y dónde lo vemos? Pues en Colosenses 3:4. Colosenses 3:4 nos dice: cuando Cristo, nuestra vida, o sea, nuestra vida está en Cristo. ¿Ya oyeron eso? Nuestra vida está en Cristo. Sea manifestado, entonces ustedes también serán manifestados con Él en gloria. O sea, cuando Él venga, nosotros vamos a ser manifestados con el Señor Jesucristo. Pero ya Él nos dice: de nada se preocupen porque ya están en mí. Ocupen el tiempo que tienen y redímanlo no con el oro del mundo, sino con el oro de la palabra de Dios, que es el que da grandes recompensas. Además de esto, bajo el punto de que todo creyente tiene una nueva posición en Cristo, que es el número 25, nosotros somos partícipes con Cristo en servicio. Fíjense el servicio que rindió el Señor Jesucristo. Toda su vida lo rindió en servicio al Padre. Y en 1 Corintios 1:9 nos dice: fiel es Dios, por medio de quien fueron llamados a comunión con su Hijo, Jesucristo nuestro Señor. Ahí tienen ustedes entonces algo que es verdaderamente extraordinario, y nosotros tenemos que mantener esto en mente. Y ahora, ¿saben qué? Que me pasó algo que voy a tener que hacerlo individualmente, porque no lo puse en la diapositiva y yo se los quiero dar de todas maneras a ustedes. Voy a bajar esta diapositiva un momento y voy a abrir aquí, a Logos para poderles presentar estos otros versículos bíblicos, porque la realidad es que yo, este de aquí es la Reina Valera del... Vamos a poner la Biblia de las Américas y aquí les voy a poner, vamos a subir esto un poquito más y esto lo vamos a abrir, Float this panel, y aquí esto lo voy a abrir. Entonces lo que quiero hacer es ponerles aquí los versículos bíblicos que no le puse en la diapositiva, ¿ok? Entonces permítanme un segundito, déjame bajar esto de aquí para yo poder hacer esto. Primera de Corintios 1:3, aquí se los pongo, Primera de Corintios 1:3, y ahí lo pueden ver ustedes. Gracias a vosotros y paz de parte de nuestro Señor Jesucristo. Permítanme un segundito de nuevo, que voy a subir esto y lo voy a poner en lo máximo, ¿ok? Y 1 Corintios 3:9 es, 1 Corintios 3:9.
porque nosotros somos colaboradores de Dios y ustedes son labranza de Dios y edificio de Dios. Él nos dice a nosotros que como piedras vivas seamos edificados. Entonces, Él está edificando su iglesia y cada uno de nosotros es una piedra viva. Y cada uno de nosotros tiene un lugar espectacular con el Señor. Y en 2 Corintios 6:1, y de nuevo se lo pongo aquí, 2 Corintios 6:1, y ahí tienen ustedes, y como colaboradores con Él, también les exhortamos a no recibir la gracia de Dios en vano. O sea que Él a nosotros nos da su gracia para que podamos lograr el objetivo de crecer espiritualmente y llegar a tener la glorificación del Señor Jesucristo a través de nuestra fidelidad. Entonces Él nos recuerda que no utilicen la gracia de Dios en vano, porque ahí la tienen para hacer lo que Él quiere que ustedes hagan. Entonces, nosotros somos siervos del nuevo pacto. Ahí tienen ustedes, que yo tengo eso puesto ahí, 2 Corintios 3:6. 2 Corintios 3:6. El cual también nos hizo suficientes como ministros de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, pero el Espíritu vivifica. Cuando Él dice que la letra mata, pero el Espíritu vivifica, se está refiriendo al hecho de que, permítame abrir esto aquí para que sea mejor esto, ¿verdad? Ahí, ese no es, ese tampoco es. Este de aquí es el que quería. Ahora ni Chana ni Juana, ¿no? Ahí está. No. Ah, caramba. Bueno, entonces vamos a quitar esto de aquí, que no nos resultó. ¿Okay? Entonces, si les sigo la explicación para que ustedes tengan esto en mente. Bien, entonces también nosotros somos siervos del nuevo pacto, que es 3:6, ahí tienen. Nos hizo suficientes, dice el Señor, como ministros. Nosotros somos ministros del Evangelio. ¿Okay? Pero este ministerio no es un ministerio como el ministerio de obras públicas. No es como el ministerio de educación, no. El ministerio al que se refiere es como servidores, como ministros del Evangelio. O sea, como la mejor palabra que lo puedo escribir es somos como sus meseros. Que nosotros servimos la palabra de Dios a la persona. ¿Okay? De un nuevo pacto, no de la letra, ¿verdad? Porque la letra se refiere a la ley mosaica. Nosotros no somos de la ley mosaica, sino del Espíritu Santo, porque nosotros estamos bajo la ley del Espíritu de vida y de verdad. Porque la letra mata, lo que está diciendo es que la ley mosaica te enseña que estás muerto espiritualmente. Es lo que se utilizaba y que todavía se puede utilizar para indicar a la persona que está muerto en sus pecados, porque nadie puede colmar la ley mosaica. ¿Okay? Entonces, eso es lo que tenemos aquí y es muy importante. Aquí quiero ver si aquí lo puedo poner así como yo quiero, como separado. No me lo hace. Bueno, entonces no lo hago yo tampoco. 2 veces traté. Miro, use separate. No lo hace. Bueno, tengo que aprender eso porque no lo pude aprender, fíjense. Ahora me quedé sin uno ni el otro, señoras y señores. Discúlpenme, pero ¿no? Como una vez. Entonces tengo que hacer aquí. Bueno, dificultades técnicas por lo que... Ahí está. Bueno, regresamos al otro entonces. Ni modo. Ahí lo pueden ver ustedes. Bien, entonces, somos embajadores de nuestro Señor Jesucristo. Esa parte es muy importante porque, fíjense ustedes, 2 Corintios 5:20 nos dice lo siguiente. 2 Corintios 5:20. Por tanto, somos embajadores de Cristo,
¿verdad? Embajadores de Cristo, como si Dios rogara por medio de nosotros, en el nombre de Cristo les rogamos, reconcíliense con Dios. Entonces está dando cuál es la labor del embajador. Como embajadores de Cristo, nosotros estamos para decirles a las personas que están en el mundo que se reconcilien con Dios. Para reconciliarse con Dios tienen que creer en el Evangelio de la salvación. ¿Okay? O sea que nosotros le presentamos el Evangelio de la salvación para que la persona se reconcilie con Dios a través de la obra del Señor Jesucristo. Y esa es nuestra labor. Si te dicen, ¿cuál es la labor del embajador? Nosotros le rogamos a las personas que se reconcilien. Fíjense lo que nos dice dentro de la Biblia. El ministerio de la reconciliación, comenzando con el versículo 18 del capítulo 2 de Corintios, del capítulo 5 de Corintios 2. Y todo esto procede de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por medio de Jesucristo, ¿verdad? Y nos dio el ministerio de la reconciliación. Perdón, a saber, que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones. Y nos ha encomendado a nosotros la palabra de la reconciliación. Ahí lo tienen ustedes. Por tanto, somos embajadores de Él, somos enviados de Él para, como si Dios rogara por medio de nosotros, en el nombre de Cristo le rogamos reconcíliense con Dios. Entonces nosotros somos el vocero de Dios para decirle a las personas que se reconcilien con Cristo. Esa es nuestra labor. Si nosotros hablamos de lo que es la fidelidad, ustedes se pueden dar cuenta de que la fidelidad comienza con venir a la iglesia y recibir la información bíblica, correcto, porque ese es el principio. Pero el resultado que Dios quiere de esta información es que nosotros abramos nuestra boca y le digamos a las personas que están sin Cristo, sin esperanza y sin vida eterna, fuera de la iglesia, a que se reconcilien con Cristo. Que Él estaba en el mundo reconciliando a las personas. Es muy fácil, tú puedes pasar a la persona, si tienes una Biblia, puedes ir a Primera de Juan y leerles Primera de Juan. Permíteme leerte estas cosas para que te des cuenta, y con eso tú puedes llegar a este lugar donde tú le puedes dar a la persona este ministerio. Y además de eso, nosotros somos epístolas vivientes, y eso lo vemos en 2 Corintios 6:4. Epístolas vivientes, 2 Corintios 6:4. Sino que en todo nos recomendamos a nosotros mismos como ministros. ¿Como ministros de quién? De Dios. Somos ministros, somos embajadores de Dios, señoras y señores, ¿ok? En mucha perseverancia, tienes que perseverar porque si no, no puedes lograrlo. Y en aflicciones, porque en la vida tú pasas por aflicciones, trabajo, tienes que hacer esto, tienes que hacer aquello, tienes que trabajar fuertemente, tienes que llegar a la casa, hacer muchas cosas, pues. En privaciones, en angustias, en azotes. Aquí está hablando él de lo que le sucede a él, porque el apóstol Pablo pasó por azotes, cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos, en pureza de conocimiento, en paciencia, en bondad, en el Espíritu Santo, en amor sincero, en la palabra de verdad, en el poder de Dios, por armas de justicia, para la derecha y para la izquierda, en honra y deshonra, en mala fama y buena fama, como impostores, pero veraces, como desconocidos, pero bien conocidos, como moribundos, y aquí vivimos como castigados, pero no condenados a muerte, como entristecidos, más siempre gozosos, como pobres, pero enriqueciendo a mucho, como no teniendo nada, aunque persiguiéndolo todo. Él nos deja saber que aquí el asunto es que él tiene todo lo que Dios le ha dado para poder hacer esto. Y por eso dice en el versículo 11, en nuestra boca, oh Corintios, les ha hablado con toda franqueza, nuestro corazón se ha abierto de par en par. No están limitados por nosotros, sino que están limitados en vuestros sentimientos. O sea, ahí vimos la palabra koilia en el hebreo, y aquí vimos nefros, que tienen que ver los riñones, o sea, en sus emociones. Ustedes son mismos los que se limitan a no conocer a Dios. Pues bien, entonces ahí tienen ustedes esta porción que es muy interesante, y después el punto número 26, que ahí lo tienen ustedes, los creyentes son recipientes de la vida eterna. Punto número 26, todos los creyentes son recipientes de la vida eterna. Y claro está, para eso vamos a Juan 3:16, que nos dice John 3:16. Y ahí lo tienen ustedes. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, nacido de forma única. Uni es uno. Génito quiere decir nacido, Génesis, ¿verdad? De la palabra Génesis. Nacido de forma única. Para que todo aquel que crea en él no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es el versículo que está allá afuera. Esa es la bandera que tenemos allá afuera, ¿verdad? Y después dice, porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, ¿verdad? Sino para que el mundo sea salvo por él. Y eso es una de las cosas que tú le puedes decir a las personas. Mira, Dios no vino aquí a juzgarte, vino aquí a salvarte, que todos nosotros somos pecadores. Y por eso es que ese asunto del pecado no es el verdadero evangelio. El verdadero evangelio es que Dios, sabiendo que tú eres pecador, como todos nosotros, vino a salvarte. Murió en la cruz para que tengas vida eterna.
Entonces, y por eso dice en el versículo 18, el que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. O sea que si no hace nada, la persona ya tiene la condenación. ¿Por qué? Porque ya nació con alma y cuerpo, ya nosotros sabemos qué es lo que sucedió. Pero la palabra de Dios nos dice que eso es lo que ha sucedido. Entonces, somos los recipientes de la vida eterna. En Juan 10:28 nos dice, Juan 10:28, y yo, dice el Señor Jesucristo, les doy vida eterna. ¿Y qué? Y jamás perecerán. O sea, la vida eterna no la van a perder. Y nadie las arrebatará de mi mano. Y después dice, mi Padre que me las dio es mayor que todos. O sea, ¿quién tiene la omnipotencia de Dios Padre? Y nadie las puede arrebatar de la mano del Padre. Entonces, que si alguien te dice que tú puedes perder la salvación porque te vio balando la quebradita o te vio en cosas que no tenías que hacer, tú le puedes decir, no, aquí tú no eres mayor que el Padre y yo soy en la mano del Padre. ¿Verdad? O sea, pues nadie te puede quitar la salvación. Yo y el Padre somos uno, dice el Señor Jesucristo. O sea que ahí tienen ustedes algo maravilloso. Y en Juan 20:31 nos dice, Juan 20:31, pero estas se han escrito para que crean que Jesús es el Cristo, el Mesías, ¿verdad? Yeshua HaMashiach, el Mesías, el Hijo de Dios, Dios Hijo. En su humanidad es el Hijo de Dios, en su deidad es Dios Hijo. ¿Okay? Y para que al creer tengas vida en su nombre. ¿Okay? Tengan vida en su nombre. O sea que ahí nos dice a nosotros que nosotros recibimos la vida eterna por medio de la fe en el Señor Jesucristo. Y miren, ese es el mensaje. Tú puedes decir a la persona, cree en el Señor Jesucristo. Bueno, no sea terco, cree en el Señor Jesucristo y tienes vida eterna. Es un regalo de Dios. Lo único que tienes que hacer es creer que Él fue a la cruz a morir por tus pecados. Y si te dice, bueno, yo no soy pecador, está bien, pues entonces pásalo por la ley mosaica. Y ustedes, para pasarlo por la ley mosaica, te tienes que conocer la ley mosaica. Y la ley mosaica dice, no pondrás otros dioses delante de mí. ¿Has puesto otros dioses delante de ti en toda tu vida? Pues sí, el dinero, ¿verdad? Todas las cosas que tú te propongas entre ti y Dios. ¿Alguna vez has dicho alguna mentira? ¿Verdad? Sí, entonces, ¿qué eres entonces? ¿Qué es la persona que dice mentira? Mentiroso, ¿verdad? Entonces, ya eres mentiroso, ya no tienes las normas de Dios. ¿Alguna vez has codiciado a una mujer o a un hombre? Ya pecaste también. Sí, o sea que simplemente pasándolo por la ley mosaica, tú puedes dejar de saber que es una persona pecaminosa y que no puede entrar con un Dios justo y verdadero y perfecto, porque nosotros no somos perfectos. Entonces Él tuvo que venir a morir por nosotros. Entonces, además de eso, pues aquí tienen ese versículo en primera de Juan 5, 11 y 12, y se lo pongo aquí, primera de Juan 5, 11 y 12, primera de Juan 5, 11 y 12, dice, el testimonio es este, que Dios nos ha dado vida eterna. Fíjense lo que dice, Dios nos ha dado. Él no dice no nos dará está en el futuro, ¿verdad? Sino que ya la tenemos. Y esa vida está en su Hijo. ¿Dónde está el Hijo? A la diestra del Padre. ¿Quién puede ir a arrebatarnos de la diestra del Padre del Hijo? Nosotros estamos en Él. Nadie nos puede quitar la salvación. Y después dice, el que tiene al Hijo, tiene la vida eterna. Y el que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida eterna. Esa es la vida que Dios nos da a nosotros. Esa es su salvación. Entonces, estos son los versículos bíblicos. Y ahora vamos al punto número 27. El punto número 27 es que el creyente es creado una nueva especie espiritual. Yo les he hablado de esto anteriormente, alma, cuerpo, que es el hombre natural, y espíritu, nacidos de Dios espiritualmente. Entonces, en 2 Corintios 5, 17 nos dice lo siguiente, 2 Corintios 5, 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas ya pasaron y aquí son hechas nuevas. ¿Okay? O sea que primero nos hace nuevas criaturas y después nos da el ministerio de la reconciliación. Por eso es que nos dice todo eso. Ya no conocemos, fíjense lo que nos dice aquí también, porque aquí es donde se acaba la discriminación. Este es un versículo bíblico que no, la discriminación se va a la basura porque no sirve para nada. En el versículo 16 que lo precede dice, de manera que nosotros de ahora en adelante ya no conocemos a nadie según la carne. Para nada. Aunque hemos conocido a Cristo según la carne, sin embargo ahora ya no lo conocemos así. O sea que esa es la parte interesante. ¿Por qué? Porque en el versículo anterior dice, y por todo murió,
para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. O sea que Dios nos deja saber a nosotros de qué se trata y nosotros no podemos dar ese lujo de creer, o sea, de estar en la discriminación de ningún tipo. La 28ª cosa que Dios hace es que el creyente es una luz en el Señor y es parte del conflicto angélico. Nosotros somos los luminares, señora. Ustedes han oído hablar de los Illuminati, ¿verdad? Que es un sistema de un tanque de pensamiento de la izquierda, que son los que tratan de implementar el sistema mundial, el nuevo orden mundial. De eso se trata, del nuevo orden mundial. Todas las entidades, como las Naciones Unidas, todas esas entidades tienen que ver con la implementación del nuevo orden mundial, que es la preparación del mundo entero para que venga el anticristo a gobernar. Y no quieren tener fronteras, no quieren tener, lo que quieren tener es un solo país mundial. Entonces, en Efesios 5.8 nos dice, Efesios 5.8. 5.8 dice lo siguiente: porque antes eran tinieblas, porque estábamos, y se recuerdan que yo aquí les pongo que nosotros antes estábamos en las tinieblas, pero no solamente estábamos en tinieblas, sino que éramos tinieblas. Aquí abajo estamos en las tinieblas, esta es la oscuridad, esta es la tiniebla. Entonces nosotros antes éramos en tinieblas, pero ahora Dios nos ha redimido a través de Cristo Jesús, pasamos por la puerta, creemos en el Señor Jesucristo y ahora tenemos novedad de vida, alma, cuerpo y espíritu. Ahora somos luz. Pasamos de las tinieblas a la luz, el sistema divino. Ahora nosotros vemos lo que antes no veíamos, no lo podíamos ver porque no teníamos el equipo para verlo. Básicamente, Él nos otorgó a nosotros el equipo. Antes eran tinieblas, pero ahora son luz en el Señor. Anden como hijos de luz. ¿Okay? Anden en el Espíritu. Y después dice, porque el fruto de la luz consiste en toda bondad, justicia y verdad. ¿Oyeron? Bondad, que es la gracia de Dios en acción. Nosotros somos bondadosos con las personas, somos justos, y verdad absoluta. Examinando todo lo que le agrada al Señor. Y después dice, no participes en las obras estériles de las tinieblas. ¿Qué producen las tinieblas? Obras estériles, no tienen nada, no producen nada, no hacen nada. Sino más bien desenmascárenlas. Eso es lo que hacemos en el púlpito, eso es lo que hacen ustedes. Yo por eso le hablo tanto acerca de las Naciones Unidas, acerca del nuevo orden mundial, porque ese es el mal. Nosotros sabemos el arbolito del conocimiento del bien y del mal, que es el sistema cósmico de Satanás, y sabemos el árbol de la vida, que es nuestro Señor Jesucristo. Nosotros desenmascaramos ese árbol, por eso yo les hablo tanto de eso. La gente se concentra hoy en día más en el pecado, pero lo que tenemos que concentrarnos es en desenmascarar a las tinieblas, ¿okay? Para que nosotros no seamos engañados. Todo lo que está pasando el día de hoy, este asunto del coronavirus, todas estas disturbios que están pasando, eso está planificado, señoras y señores. Las personas que están haciendo esto son llevados en autobuses, los ponen 4 o 5 cuadras, ellos vienen de otros lugares a quemar, a robar, a darle golpes a las personas, a hacer desastre. ¿Okay? ¿Por qué? Porque están orquestadas. Eso es lo mismo que hacían en Cuba, eso es lo que hacen en Venezuela, que vienen, son personas que están entrenadas como policías entrenados o del ejército, pero vienen no con uniforme de ejército, sino vienen como personas de la calle. Y ahí están, se le acercan a una persona y le pegan, le hacen desastres, o sea, y las personas creen que es el mismo público, o sea, tienen la percepción que las personas reciben es que el mismo pueblo está alebrestado, pero no, señor, eso está organizado, ¿okay? Y eso es lo que ellos hacen. Y después dice en el versículo, porque es vergonzoso aún hablar de las cosas que ellos hacen en secreto, pero todas las cosas se hacen visibles cuando son expuestas a la luz. Cuando pones el Evangelio de la Salvación y pones lo que es la luz, porque nosotros somos de la luz, pues todo se hace visible en la luz. Entonces la verdad desenmascara la mentira, pero nosotros somos los embajadores que tenemos que hacer eso. De todas maneras, es algo muy interesante. Y después, en Primera de Tesalonicenses 5.4, dice, Primera de Tesalonicenses 5.4, ¿verdad? 5, 4 y 5 dice, mas ustedes, hermanos, hablando de la familia real, eso somos nosotros, señoras y señores, no están en tinieblas, ¿okay? Para que el día los sorprenda como ladrón. Nosotros estamos de tinieblas, porque todos ustedes son hijos de la luz, hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. El sistema cósmico es de las tinieblas. El sistema que está en las Naciones Unidas, el nuevo orden mundial, la ideología del género, todas esas cosas
que se proponen vienen de las tinieblas para la destrucción del país. Entonces, y eso se ha avanzado tanto en los Estados Unidos. Esto no se escuchaba. Si tú haces el reloj hace 50 años atrás, eso no se escuchaba, no se sabía ni qué era. Pero es tanto ya lo que han inculcado a los jóvenes a través del sistema mundial, que ahora es una cosa completamente diferente. O sea que no sabemos, pues, de qué se trata. Sabemos que son personas que no están haciendo lo que es correcto. O sea que es muy interesante. Vemos, pues, que todo esto que les estoy diciendo tiene algo verdaderamente impresionante. El punto número 29 es que el creyente es unido con el Padre, ¿verdad? El Hijo y el Espíritu Santo. Ahí. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, los tres. Entonces, aquí vemos que están unidos en Dios, primero que todo. Ese es el punto número 29. Estas son cosas que Dios nos da a nosotros, señoras y señores, automáticamente en el momento de la salvación. Estamos en Dios. Y aquí les puedo enseñar entonces la primera de Tesalonicenses 1:1. Y aquí se los pongo, primera de Tesalonicenses 1:1. Pablo, Silviano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios Padre y el Señor Jesucristo, gracias a ustedes y paz. ¿Se dan cuenta en quién estamos nosotros? Si estamos en Cristo y Cristo está en el Padre y el Padre está en el Hijo y el Espíritu Santo en el Padre, nosotros estamos en los tres. Ya nosotros somos parte de Dios. Por eso es que no podemos perder la salvación. Lo que estamos siendo es entrenados a través de nuestra voluntad. Es nuestra voluntad la que dice, yo voy a servir a Dios. Eso te aleja de la religión millas. Nosotros no somos religiosos. Nosotros lo que queremos es una relación extraordinaria con el Señor que nos salvó, que nos creó primero que todo, nos hizo partícipes de este conflicto angélico al cual nosotros estamos ahora. Tenemos nuestro libre albedrío para tomar nuestras propias decisiones para servir al Señor. Benditos aquellos que sirven al Señor. Entonces, eso es algo extraordinario. Estamos en Dios, entonces, para que sepamos esto. Y después en Efesios 4:6 nos dice, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos, por todos y en todos. Nosotros somos morados por el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Vieron eso? O sea que, fíjense todo lo que tenemos, cortesía de nuestro Padre Celestial, que es el que a nosotros nos ama. Y después dice en el versículo 7, pero a cada uno de nosotros se nos ha concedido la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Tenemos algo, una gracia, tenemos un don espiritual que para nosotros nos dirige a nuestra obra. ¿Okay? Y esa la descubrimos a medida que nosotros crecemos. Entonces, estamos en Dios, después estamos en Cristo. En Juan 14:20 nos dice, Juan 14:20 nos dice lo siguiente, en ese día conoceréis que yo estoy en mi Padre, Jesucristo hablando, y ustedes en mí, y yo en ustedes. ¿Okay? Entonces tenemos el que tiene esto, lo tiene todo. Estamos en Cristo, él es el vencedor, está a la diestra del Padre. Y después en el versículo 21 te dice, y el que tiene mis mandamientos y los guarda, o sea, estamos recibiendo los mandamientos de Dios. ¿Cuáles son los mandamientos? Que prediquemos el Evangelio y que tengamos a las personas que crezcamos espiritualmente. Y los guarda, ese es el que me ama. Entonces, ¿cómo sabes que lo amas? Porque tú estás haciendo la voluntad de sus mandamientos. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré y me manifestaré a él. ¿Se dan cuenta? Entonces tenemos la manifestación de Dios en nosotros a través de eso. Y entonces también vemos en Colosenses 1:27, Colosenses 1:27 nos dice lo siguiente, a quienes Dios quiso dar a conocer cuáles son las riquezas de la gloria de este misterio. Estamos en la edad del misterio. ¿Por qué se llama misterio? Porque los antiguos no conocían nada de esto. Los del Antiguo Testamento no sabían ni papas que iba a haber la iglesia. Ellos, y no lo podían saber porque Dios les tenía que dar a ellos la oportunidad real de rechazar al Mesías. Él sabía que lo iban a rechazar, pero le tenía que dar la realidad y por eso no sabía nada. Entonces, ¿qué pasa? Cuando lo rechazan, para el cronómetro para Israel, inserta a la iglesia y ahora nosotros somos de misterio. Entonces, nos dice ahora, a quienes Dios quiso para dar a conocer cuáles son las riquezas de la gloria. La gloria habla de lo que es Dios, señoras y señores. ¿Okay? Estamos hablando de que Él es omnisciente, omnipresente, todopoderoso, ¿verdad? Él es veracidad, Él es amor, Él es justicia, Él es... todas esas características de Dios son su gloria. Y dice, ¿cuáles son las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles? Porque, claro está,
paró el cronómetro para los israelitas, ahora abre el cronómetro para los gentiles, que es Cristo en ustedes y la esperanza de gloria. Entonces, en Él tenemos nosotros todo lo que necesitamos para llegar al objetivo. Entonces, en Cristo nosotros ahora somos un miembro de su cuerpo. Y en 1 Corintios 12:13 nos dice, 1 Corintios 12:13, nos dice lo siguiente: pues por un mismo Espíritu todos fuimos bautizados en un solo cuerpo. Este es el bautismo del Espíritu Santo, señoras y señores. No es de agua. Ya judíos o griegos, ya esclavos o libres, ya todos se nos dio de beber un mismo Espíritu. Este es el bautismo del Espíritu Santo. Entonces, eso es algo extraordinario. Somos un miembro de su cuerpo, somos una rama de su viña también. Fíjense todas las cosas que nos dice. Somos una rama de su viña. En Juan 15:5 nos dice: yo soy la vid y ustedes son los sarmientos, las ramas, ¿verdad? El que permanece en mí. O sea, usted ve la vid, que el sarmiento son las ramas, están pegadas. El que está pegado a mí recibe la instrucción, recibe el alimento. El que permanece en mí y yo en él, este da mucho fruto, porque está recibiendo la savia del árbol, ¿verdad? De la vid. Porque separados de mí, nada pueden hacer. Y después dice: si alguno no permanece en mí, es echado fuera como un sarmiento y se seca, y los recogen y los echan a fuego y se queman. No está hablando de perder la salvación, está hablando de sus obras, porque no puede producir ninguna obra buena, sino produce obras malas, y todas esas obras se queman. Eso es lo que está diciendo ahí. Pero la salvación no la puede perder. Entonces ahí tienen ustedes cosas que son verdaderamente interesantes. Además de esto, nosotros somos una piedra en el edificio, una piedra viva en el edificio. Efesios 2, aquí les pongo Efesios 2:22. Soy juntamente edificados para morada de Dios el Espíritu Santo. ¿Okay? Nosotros somos edificados como piedras vivas. Y eso tenemos que tenerlo en mente, como piedras vivas. Y después en el versículo 21, ¿verdad? Perdón. En quien todo el edificio bien ajustado, aquí, el versículo 20 de Efesios 2, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, que son los que nos dan a nosotros todo el mensaje bíblico, ¿verdad? Entonces nos edifica a nosotros con la palabra de Dios. Siendo Cristo Jesús el mismo, la piedra angular, donde todo esto se edifica. Ese es el edificio. En que todo el edificio, que somos nosotros, bien ajustados, va creciendo para ser un templo santo del Señor, en quien también ustedes son juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. ¿Se dan cuenta? Entonces tenemos cosas extraordinarias que ni siquiera sabíamos que existían. Y finalmente, bueno, tengo un par más aquí. No tengo 2, 3, 4. Sí, vamos a culminar aquí porque después no vamos a tener tiempo para hacer los otros. Primera de Pedro 2:5 para culminar. Primera de Pedro 2:5. Primera de Pedro 2:5. También ustedes, como piedras vivas, ¿se dan cuenta? El edificio se hace con piedras en esa época. Sean edificados como casa espiritual, para un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. ¿Ok? ¿Se dan cuenta? Entonces nosotros somos edificados por el Señor. Y abajo dice aquí pongo una mención, una piedra escogida, una piedra preciosa, una piedra angular, que es como el edificio comienza, ¿verdad? A través de esa piedra angular. El que crea en Él no será avergonzado. Entonces nosotros somos edificados en Él y es a través de Él que nosotros tenemos la máxima cantidad de beneficios en esta faz de la tierra. Ahí terminamos nuestra clase. Entonces, amado Padre, te damos las gracias por este privilegio extraordinario que nos has dado de escuchar tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando con toda esta información maravillosa para que nosotros podamos glorificar a tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén.